Buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la iglesia en Cristo, la tercera parte de este mensaje. Dice la palabra de Dios en Hechos 3, del 11 al 13. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Anteriormente, en este capítulo, en la palabra, se nos habla acerca de un milagro que Dios hizo a través de Pedro y de Juan. Y dice que el pueblo, la iglesia, vino a ellos asombrados por lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y ellos les dijeron: ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder hubiéramos podido hacer este milagro? Y esto es muy necesario entender y saber, y está relacionado a la palabra que está en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque es por medio de Jesús y en Jesús que es empoderada la iglesia para hacer la obra de Dios. Y muchas veces sucede que personas ponen su mirada, su atención en otras personas que Dios usa y exaltan y tienen una alta estima de esas personas que Dios usa. Pero primeramente, toda la gloria, todo el reconocimiento es para el Señor, y no debemos poner la mirada en las personas, porque todos en cualquier momento estamos susceptibles, estamos frágiles a caer, a fallar. Muchas veces sucede que personas dejan de congregarse, dejan de creer en la iglesia, porque una persona usada por Dios falló y cayó, y por eso se decepcionan. Pero no debe ser así. Nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús y saber que Él nunca falla, nunca ha fallado y nunca fallará, y debemos de tener eso siempre presente. Dice la palabra en Hechos 4, del 31 al 33. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y daban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Aquí en la palabra se nos está diciendo nuevamente cómo el Espíritu de Dios llenaba de gran manera a la iglesia cuando había esa unidad en el Espíritu para orar, y cómo eso siempre va a suceder por la promesa del Señor: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor Jesús. Dios se manifiesta en la unidad, y eso es algo que vemos muy claramente en estos pasajes en la iglesia. Dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno buscaba su propio bien. Por eso es importante y es necesario saber que ahora siempre ha habido el pensamiento de nuestro egoísmo que hay muchas veces en nosotros, y vamos a congregarnos buscando recibir una palabra, buscando recibir algo de parte de Dios. Pero ¿qué le damos nosotros al Señor? ¿Es que nosotros vamos a la iglesia a dar, o vamos solamente a querer recibir, a esperar recibir? Claro que la iglesia se va a recibir, pero es más bienaventurado dar que recibir, como
dijo el Señor Jesús. Por eso esta iglesia nos muestra y refleja el carácter de Jesús cuando dice que ellos siempre decían y compartían todas las cosas en común. Y dice la palabra en Hechos 4, 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí, como venía diciendo, primeramente, antes de buscar recibir algo, de ir a congregar, de ser parte de la iglesia, para recibir más, debemos buscar dar, así como esta iglesia nos da este gran mensaje. Y podemos ver que en el mensaje anterior ya habíamos hablado y ya habíamos visto cómo la iglesia vendían sus heredades, vendían todo lo que tenían para que todos estuvieran bien. Y aquí se vuelve a mostrar esta misma situación, por lo que podemos ver que no fue casualidad, que no fue algo esporádico, sino que era algo que ellos acostumbraban a hacer, era algo que ellos hacían constantemente. Y podemos ver cómo esa iglesia siempre buscaba, la verdadera iglesia siempre busca entregar, busca ayudar y busca la unidad en el espíritu y que todos estén bien. Dice la palabra en Hechos 8, del 3 al 8. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Aquí se nos habla primeramente de Saulo, dice que asolaba, que perseguía a la iglesia. Más adelante vemos que Dios cambió el corazón de Saulo y que cambió su nombre a Pablo y que fue alguien de mucha bendición para la iglesia. Pero acá en este momento nos dice que perseguía a la iglesia y que podemos entender y saber que la iglesia siempre ha tenido persecución, siempre recibe persecución por parte de muchas personas, por parte de muchas culturas, por parte del enemigo. Pero es importante saber que es Dios quien cuida de su iglesia, es Jesús quien defiende a su iglesia y que por más que reciba ataques, siempre va a permanecer la verdadera iglesia del Señor. Y hay algo muy importante que aquí podemos ver, y es que la iglesia, esta iglesia primitiva que está en esta palabra, siempre mostró una gran unidad. Y por eso, aunque eran perseguidos y aunque los llevaban a la cárcel, aunque recibían mucho maltrato, muchas circunstancias vivían, se mantenían firmes. Y dice que iban por todas partes anunciando el evangelio, no se detenían a pesar de toda la persecución. ¿Y por qué pasaba esto? Por la unidad que el Espíritu de Dios había provocado en ellos, porque se cumple la palabra que dice: cordón de 3 dobleces no se rompe, porque si intentaren
quitar a uno, dos le resistirán, dice la palabra. Aquí podemos ver la importancia de la iglesia. A pesar de toda la persecución que se recibe, donde hay un grupo de hermanos, de personas buscando a Dios sinceramente, ahí hay fortaleza en el espíritu, porque siempre levantan. Por eso es importante la iglesia. Podemos buscar al Señor nosotros por nuestra cuenta, y claro que sí, siempre debemos buscar al Señor en todo momento. Pero hay personas que hoy en día no quieren ser parte de la iglesia, quieren andar solos. Y muchas veces cuando viene la persecución, cuando vienen los ataques, se desaniman y caen y se detienen. Pero donde está la iglesia, donde está la unidad en el espíritu, ahí está la fuerza, ahí es donde Dios sostiene a su iglesia siempre. Dice, y la gente unánime escuchaba todas las cosas que decía Felipe, y viendo las señales que éste hacía, y Dios seguía manifestándose poderosamente en medio de la iglesia y de los que Él ha escogido. Y me llama mucho la atención al final de este mensaje que dice así que había gran gozo en aquella ciudad, a pesar de toda la persecución que estaban sufriendo, había un gran gozo. Siempre debe haber un gran gozo en la iglesia, porque por más adversa que se vean las situaciones, las circunstancias, toda la victoria ya nos fue dada. Ya Jesús venció en la cruz, y por más que se vean las circunstancias adversas, debemos de tener gran gozo, porque el Señor nos ha dado ese privilegio de ser parte de su iglesia. Y quiero detener un momento para repasar, para ver una vez más lo que nos decía al principio de este mensaje, que dice que la iglesia puso los ojos en Pedro y en Juan cuando no era lo correcto y fueron reprendidos. Porque a lo largo de estos mensajes hemos visto cómo la primera iglesia, ¿verdad? La iglesia en Cristo, la verdadera iglesia en Cristo que siempre ha permanecido y siempre va a permanecer. Dice que es algo asombroso cómo ellos tenían una gran unidad, tenían un gran empoderamiento de parte de Dios. Pero aún así, podemos ver aquí que fallaban, que cometían sus errores. Y claro que sí, somos humanos y cometemos errores. Por eso, por más que veamos esta imagen que es de la verdadera iglesia, lo que la verdadera iglesia de Cristo hace, y podamos pensar qué lejos que está la iglesia de hoy a esta iglesia. Pero no, puede ser que los tiempos hayan cambiado, las circunstancias hayan cambiado, que la iglesia ha recibido ataques y ha caído, pero debemos saber que aunque todo cambie, nuestro Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Nos dice la palabra en muchos versos, Dios siempre es el mismo, y todo lo que Dios hacía en esta iglesia, lo sigue haciendo en su verdadera iglesia y lo seguirá haciendo en su verdadera iglesia. Por eso no debemos desanimarnos al decir que lejos está la iglesia de hoy, de esta iglesia, porque sigue siendo el mismo Dios, y lo mismo que el Señor hizo antes, lo puede hacer ahora y en mayor manera. Por eso, antes de criticar y señalar a la iglesia de hoy, a lo que está haciendo la iglesia hoy, debemos de orar a Dios y pedirle a Él que traiga un avivamiento y un verdadero seguir, un verdadero caminar en Él, en la iglesia, porque Dios puede hacer lo que ya hizo antes y lo puede hacer de mejor, más grande manera, porque Él no tiene las limitaciones que tenemos nosotros. Bueno, espero que haya sido bendición esta serie de mensajes, y cada semana, si Dios quiere, habrá una nueva
prédica corta y un poema cristiano. Suscríbete, deja tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.